Atentos saludos, amigas y amigos de su programa Dialéctica, porque la verdad importa. Nueva vez llegando a ustedes con este programa en el que tratamos temas de carácter filosófico, teológico, educativo, político y de diversas índoles, como de costumbre, acompañado del profesor Daniel Vargas. Daniel, ¿qué tal? ¿Cómo está todo? Saludos, Juan, saludos. Qué alegría estar de nuevo compartiendo un tema, digamos, en el sentido propiamente filosófico, porque habíamos tratado muchos temas de carácter político, de carácter económico, educativo, religioso, pero propiamente filosófico habíamos tenido Habíamos pausado un poco porque es parte también de la dinámica de nuestro programa. Así es. Pero aquí estamos de nuevo y con un tema interesantísimo, bonito, que a mí me gusta. Personalmente es un tema como que nos envuelve y en lo que uno ha estado siempre de alguna manera desde diferentes perspectivas envuelto en este tema, porque es un tema, digamos, de interés general, no solo para el filósofo, lo es también para el científico, lo es para el religioso. Es un tema que nos compele a todos, diríamos, el tema que vamos a tratar hoy, Juan. Así es. Bueno, vamos a hablar del evolucionismo y el creacionismo, es decir, de la evolución y de la creación. Como decía el profesor Daniel, es un tema que llama la atención del intelectual, del científico y de la persona común también. Y a partir de que interpela a la gente en sentido general, entonces la persona busca diferentes explicaciones y también propone, plantea y supone a su vez diferentes explicaciones, de modo que hay especulaciones, hay hipótesis, y hay más o menos teoría, ¿verdad? Porque sobre todo en el campo de la evolución se han realizado investigaciones importantes que procuran apuntar como a teoría científica. Pero como quiera, Daniel, ambos temas lucen inagotables. Por más investigaciones y experimentos y reflexiones que se han hecho, todavía están posando en el infinito. ¿Qué cosa eso es? De modo que esos temas conducen a una inquietud importante de las personas, que es la de la eternidad, el tema de la evolución y el tema de la creación. Exactamente, porque estaríamos abordando, por una parte, el tema de la finitud del ser humano, el tema de la finitud del mundo, y sobre todo el ansia de eternidad que surge. ¿Cómo nos surgen estas cosas? Nosotros queremos ser eternos, quisiéramos vivir por siempre, cuando si el mundo es finito, si la realidad ha tenido un comienzo, ¿cómo es que deseamos? Y son temas que van a ser importantes en todo esto, porque creo que todo eso es producto también de la evolución, en cierta manera, que ha conducido hacia un punto especial al ser humano. Exactamente, porque son matices diferentes de la evolución. Hay una persona que podría plantearlo solamente relativo al salto en las especies, vegetal, animal, humana, etcétera, pero también tiene un matiz que es el proceso de cambio natural que se da. La misma dialéctica implica un proceso evolutivo. Es decir, que el tema de la evolución es un tema bastante definido. Pero, por supuesto, profesor, que... Mira, Juan, en ese cuadro yo soy el que va adelante. Tú vas como por el medio, ¿verdad? Tú vas como por el centro. En el proceso de evolución. En el proceso de evolución. Sí, así es. Es un cuadro muy significativo, ¿verdad? Es muy importante. Porque nos da una idea a aquel que menos idea tenga sobre la temática, te da una idea por dónde vendría la explicación de la evolución del ser humano. Hay personas que desarrollan una sensibilidad profunda al mismo, se sienten lastimados por el planteamiento, pero es cuestión de entender simplemente la vida y el proceso de evolución de la vida. Claro, y hay un punto que es esencial para nosotros, es el punto del conocimiento. El ser humano tiene ansia de conocer. Así es. Y conocer para hacer cosas, pero no solo conocer por conocer. ¿Por qué? Porque queremos saber, simplemente por la necesidad de saber.
y sobre todo de darnos una explicación de las cosas. Es una necesidad fundamental del el saber humano. es un valor notable. Hay personas que se preocupan por conocer algo, aunque no tengan claro la utilidad de ese conocimiento, pero saber ya se refleja como una riqueza en la persona, no hay duda, el saber. La importancia de saber, profesor, pero para no entrar en materia formal. Claro, quizás no proyectan a nosotros los canales por los que nosotros llegamos a nuestro público, ¿verdad? Para que nos puedan seguir siempre antes de nosotros poder pasar a la primera pausa. A la primera pausa de este programa de hoy. Nosotros llegamos a ustedes por los canales 101 y 1101 HD de Claro, el 81 de Altiz, el canal 81 también de Aster, el canal 20 de Telecable Dominicano, el 46 de Win Telecom, el canal 647 de Fire TV Stick. Pero también estamos en más de 100 sistemas de cables en las provincias del país, en el satélite EUTEL para todo el continente americano y en el satélite Intelsat para el mundo. Así es que también nos pueden seguir en todas las plataformas digitales, muy especial en nuestra página www.sumundotv.com, ¿verdad? Así es que pueden encontrar todos nuestros programas, que son muchos, Juan, ya que hemos hecho en estos 2 años que llevamos en actividad. Así es. Bueno, vamos a una primera pausa. Y entonces regresamos con ustedes para hablar de la creación y la evolución, el creacionismo y el evolucionismo. Pausamos y volvemos en breve. De regreso con ustedes en Dialéctica, porque la verdad importa. Estamos hoy tratando un tema muy importante, profesor Daniel. Estamos hablando de la evolución, el evolucionismo y la creación, el creacionismo. Y decíamos en la introducción del programa que es un tema presente en la humanidad en sentido general, porque las personas tienen inquietudes respecto del mismo. Y ha habido, de hecho, épocas en la historia, por ejemplo, en la Edad Media, donde la religión, la iglesia, tenía una fuerza significativa en el pensamiento y en el conocimiento en sentido general, en que había mucho consenso en la gente con relación al tema de la creación y el creacionismo. Y la misma literatura versaba con frecuencia alrededor de temas de carácter religioso y teológico. Y había escaso cuestionamiento a la idea del Dios creador y de la creación del universo, la creación de la especie humana y de las cosas. Pero desde luego, el ser humano, como decía Descartes, necesita saber, necesita conocer. Y conocer no es solamente en término parcial, sino en términos general y total. Y para llegar a ese conocimiento, dice él, hay que partir de la duda. Y entonces se recrea la duda metódica, ¿verdad? El método de la duda. Cuando hay duda, entonces hay desafío y hay cuestionamiento, profesor, y hay búsqueda de la verdad. De modo que ese es un aporte importante de Descartes, esa sobreestimación de la duda en términos de la investigación y el propio método científico. Cuando plantea el abordaje de la hipótesis, es concibiendo la hipótesis solo como probabilidad y por lo tanto está envuelta en un manto de dudas. Incluso la tendencia siguiente fue a plantear la pregunta en lugar de la hipótesis, porque la idea es que la pregunta no tiene valores preconcebidos, no tiene un valor de verdad establecido, sino que la pregunta es neutra y por lo tanto lo que surja, la respuesta que surja frente a esa pregunta puede ser en cualquier sentido, ¿verdad? En un sentido o en el otro. Eso fortalece entonces la idea de la investigación, partiendo de la pregunta que, desde luego, recuerde, profesor, ya el maestro Sócrates, con su mayéutica, la había ensalzado y la había reconocido de manera importante
a la pregunta en la búsqueda de la verdad. Y al finalizar ese periodo medieval y comenzar entonces un nuevo periodo, el Renacimiento y la Edad Media, entonces comenzaron a sentarse las bases para la definición de un criterio más o menos científico alrededor del tema de la evolución. Diferente, no necesariamente contrario, diferente al tema de la creación fortalecido en el periodo medieval, profesor Daniel. Sí, en este sentido, Juan, el pensamiento ha ido avanzando, digamos, hasta nuestros días. Ha habido momentos de enfrentamientos entre una posición cientista, una posición teísta, religiosa, en cierto sentido, que por mucho tiempo fue poco productiva. Sí. Digamos, para todos ha sido poco productiva, pero necesaria en el sentido dialéctico. Los enfrentamientos serán el resultado, digamos, el punto de partida para algún avance. Sí, y pienso que el punto en que nosotros nos encontramos hoy, en una conciliación, yo diría casi total entre la perspectiva cientista y la religiosa, hablamos en el sentido estricto de aquella postura religiosa que toma en serio la racionalidad humana como un elemento decisivo e importante, ¿verdad? Porque hay que decir que aún hoy habría posiciones religiosas que todavía están en la Edad Media o mucho más allá, ¿verdad? Pero en el fundamentalismo y la pasión, así es. Exactamente, que solo de oír una palabra te dirían, no, solo de escuchar una palabra, sin analizarla, sin estudiarla, sin investigar. Ya solo por escuchar, por ejemplo, a alguien la palabra evolución, ya te rechazaría tu punto de vista. Sí. Eso existe hoy en día todavía porque hay fundamentalismos. Y también hacia el otro lado, profesor, ¿verdad? Claro. También el científico que se cierra en su postura y entonces no se abre a por lo menos a evaluar, a ver, a analizar, a ponderar otras posturas que no necesariamente son las que se desprenden de su método. Es cierto, y un caso palpable de esto es, por ejemplo, el de Lamet, como le llama. Era sacerdote belga y fue el que propuso por primera vez de que el universo había comenzado con el Big Bang, con una explosión inicial. Los científicos no le hicieron caso porque era sacerdote. Ve el prejuicio, no analizan el postulado, no analizan la tesis, sino que ya rechazan de antemano por ser un creyente. Esos prejuicios han hecho mucho daño. El prejuicio es la negación, profesor, es la negación de la razonabilidad, ¿verdad? Del razonamiento. Y sin embargo, cuando Stephen Hawking asumió la postura del Big Bang, todo el mundo científico se abrió a esta posición porque lo decía un hombre de ciencia, ¿verdad? Lo decía un físico. Y sin embargo, él lo que había hecho era tomar la idea de Lamettrie y llevarla entonces, en este sentido, a la teoría propiamente del campo científico. Y ahí fue aceptada en sentido general. Exactamente, yo pienso que... Pero Daniel, también debe reconocerle a Hawking que él tenía una visión también muy integradora, conciliadora. No asumía una postura retaliadora frente al criterio evolucionista ni religioso, sino que era una persona que conversaba y que tomaba en cuenta otros aspectos, con una cercanía incluso con el papado y con el Vaticano y todo eso. Es decir, que Hawking no solamente es porque lo decía él con su autoridad como científico, sino también porque él, por su integridad en su posición, se ganaba el respeto de la gente. Hawking. Claro. Mira, antes de morir, él estuvo en el Vaticano e invitado por el Papa Francisco, donde allí hay esas bellas fotos del Papa Francisco con Stephen Hawking, donde fueron a celebrar exactamente el aniversario de Lamettrie. O sea, fue por él que estuvieron allí en el Vaticano celebrando esto, la teoría del Big Bang nacida en ese momento, para que veamos
que realmente no tiene que haber una contradicción entre las creencias que uno recibe por fe y aquellas que uno concibe por el razonamiento en ese sentido. O sea, que no hay que poner una cosa. Mira, qué bella foto, mira, ¿verdad? La foto, así hermosa, sí. Hermosa foto. Bueno, y a propósito, Daniel, recientemente... Ahí podríamos decir, la razón y la fe se unen, ¿verdad? La justicia y la paz se encuentran. La razón y la fe convergen. Sí, convergen. La fe es amiga de la filosofía, o la teología es amiga de la filosofía, como refiriera en alguna ocasión San Agustín. Hay que ver que realmente quien más ha promovido la filosofía ha sido la Iglesia. O sea, desde San Agustín, Santo Tomás de Aquino, hasta el día de hoy, la filosofía, es decir, el mero razonar humano, incluso se presupone que tú antes de estudiar teología, debes estudiar filosofía. Primero fórmese en el razonamiento para que después entienda la fe, porque debe haber esa unión entre lo que es la fe y la razón. Bueno, y a propósito, Daniel, de Hawking y del Big Bang, recientemente el Papa Francisco se refirió a la teoría del Big Bang y decía él expresamente, Dios no es un mago y por lo tanto refiere él, ¿cómo no? ¿Por qué no aceptar que ha habido un proceso de evolución? Después hay otros detalles en los que, profesor, ahí sí, para conciliar un pensamiento como la ciencia con la religión, entonces en los detalles ahí es que surgen las complejidades, ¿verdad? Ya ahí es las complicaciones, porque la ciencia se mueve de manera categórica en la búsqueda de la experimentación y de la demostración. Y la religión toma en cuenta la fe. Y entonces ya hay en esos detalles, en los artículos de la fe, en los fundamentos de la fe, y por otro lado de la razón, ahí sí todavía queda mucho trabajo que hacer para producir esa simbiosis a la que nos hemos estado refiriendo nosotros. Sí, no, y Juan, y las diferencias deben permanecer, porque el mundo como tal requiere eso, que no seamos monolíticos, porque el crecimiento de la humanidad y el mismo proceso de evolución es debido a la diversidad, digamos. Ese surgimiento de la diversidad es como a lo que lleva la evolución, en cierta manera. Pero yo quiero, Juan, que quizás cortamente digamos a nuestros amigos televidentes en qué consiste realmente la teoría del Big Bang. Hoy suponemos tanto creyentes como científicos que podemos ver el mundo. Es más, no es que podemos, es que hay pruebas del Big Bang hoy en día. O sea, ya no es una mera teoría. Hay mediciones científicas que muestran, puntuales, precisas, muestran hacia el origen de nuestro universo como lo muestra la teoría del Big Bang. Bueno, se calcula que hace 13.800 millones de años aproximadamente se produjo una gran explosión que generó entonces un proceso de mutación, de cambio, de desarrollo de una materia inorgánica, incluso de salto, para la generación de una materia viva y por lo tanto para el desarrollo de la vida en el universo. Quisiera completar en el sentido, podría ser, hoy nosotros podemos ver un universo en expansión, es decir, el universo ha ido creciendo desde ese momento, está en expansión. Y este gigantesco universo donde hay miles de millones de galaxias, infinitos soles y estrellas, estrellas o soles, planetas de todo tipo, polvo, piedras, este infinito universo que se expande, realmente tuvo que comenzar a crecer. En algún momento tuvo que comenzar a crecer. Es el momento que nosotros hicimos del Big Bang, cuyos efectos aún hoy en día se pueden medir. Esa zona de crecimiento donde se van alejando las galaxias una de otra
cada vez a una distancia. Tú dices, el universo ha ido creciendo, pero hay que suponer entonces el momento en que comenzó este movimiento. No es desde siempre. Tuvo que comenzar en un momento, porque si fuera desde siempre estuviera paralizado. Estuviera ya paralizado. Y ahí entramos en el tema de la eternidad. Sí, la eternidad. Sería la eternidad. Entonces, no. Estamos en el tiempo, surgió el tiempo. Con el Big Bang es que nace el tiempo. De ahí para atrás no había tiempo. Pero, profesor, o sea, estaríamos la eternidad es muy difícil de abarcarla. Se le escapa a la finitud propia del sujeto, de la materia y de la persona. Por eso es que es un tema complejo. Porque es que hablar de lo infinito, incluso cuando usted refiere al universo, pero el universo lo es todo, lo sería todo, incluyendo a quien habla, a la persona. Entonces, ese tema de la eternidad, no hay duda de que es un tema interpelador de la conciencia de la persona. El niño, profesor, se pregunta y el niño pregunta y cuestiona sobre el infinito y sobre la eternidad y lo eterno. Las personas después que entran en un proceso de crecimiento es que tiende como a acomodarse a determinadas teorías, a calzar con esas teorías y tal vez a quedarse ahí. Pero la idea de ser como niño para seguir buscando, para seguir preguntando, la idea del filósofo que planteaba Sócrates, para seguir buscando y planteando, es como lo que corresponde. Lo que pasa es que es tan desbordante la investigación sobre lo eterno y sobre lo infinito que al individuo le resulta complejo, ¿verdad? Es como la expresión de Nervo, de Amado Nervo, de ¿quién pudo esconderte misteriosa esencia entre las paredes de un simple cráneo? Y la teoría de la intradistancia humana, cómo la persona se sobrepasa a sus propias limitaciones en la búsqueda de entender lo eterno, la eternidad y lo infinito. Y tal vez el filósofo o el científico sería la persona que se atreve a traspasar la frontera que se crea el hombre común, se diría, o la persona común, o normalmente la religión, para decir, bueno, hasta aquí llegué. Y a partir de ahí, entonces lo atribuyo al azar, o lo atribuyo a Dios, o a los dioses. Y entonces ya eso es Dios, y como eso es del azar, o eso es de Dios, entonces ya eso está libre de cuestionamiento, porque Dios no se puede cuestionar. Pero el científico o el filósofo está convocado, profesor, a navegar hacia el infinito buscando la verdad de las cosas. Claro, pero hay un hecho. En esto hay un hecho en el que nos compele. Es el hecho del principio. Es que hubo un principio, hubo un inicio del universo. Y ya los científicos hasta años le ponen. 3.700, 800 por ahí millones de años. Ese fue el inicio donde comenzó esta expansión que comenzó con esa explosión y que todavía hoy perdura, diríamos así. Hay un momento que comienza, es decir, es la medida del espacio y el tiempo lo que nosotros tenemos a partir de ahí. Sí. No podemos suponer qué había antes, pero ¿Por qué no? Porque ya estaríamos fuera del espacio y el tiempo. Antes del inicio estaríamos. Nosotros estaríamos antes del inicio. Entonces, lo que compele a la ciencia y diríamos a la racionalidad es a partir de ese inicio. La otra respuesta podría darnos la religión que había antes, porque ya podríamos llegar a un momento quizá a algo que no entendemos, pero que sí con aquella estrategia se podría entonces entender mejor. Pero importante sostener, hay un inicio de este universo. Y si hay un inicio, hay un fin también. El mundo en su inicio, suponen los científicos, que era quizás del tamaño de una manzana, o de un átomo, incluso del tamaño de un átomo, es decir, una materia totalmente concentrada, energía totalmente pura, que se concentra tanto que no sostiene y explota. Ahí es que está el punto donde
entonces muchos por parte de la fe va a decir exactamente lo que hizo que eso explotara y se expandiera. Ese es el momento de la creación. Entonces, donde se puede entender todo ese proceso de expansión, donde van a salir todas las cosas que vemos en el universo, entonces como la creación divina también. Es decir, que no habría en ese sentido diferencia en aceptar el dato científico del Big Bang y de la evolución del mundo hasta su estadio superior que es el humano. Digamos que nosotros somos el estadio superior de la creación. Es decir, eso podemos dialogarlo un poquito más adelante. Con el elemento de decir, bueno, ahí hay un espacio para la fe. Ahí hay un espacio de decir, esa explosión no se dio sola. Y sobre todo porque en el mundo vemos una finalidad. Hay como un fin, como una meta hacia la que se dirige. Sí, hay un rumbo. Hay un rumbo. Eso no es el azar del que algunos dirían que eso ha sido todo al azar, como que no se ve en un mundo donde hay orden, donde las cosas están en su lugar, donde van surgiendo las cosas según una racionalidad, como con un sentido, como con una meta. Y en ese sentido nosotros diríamos, wow, pero es que todo este proceso ha dirigido al surgimiento de la inteligencia, de seres inanimados a seres animados, a seres pensantes, seres pensantes. Hay como una cadena lógica en todo esto. Entonces, y ahí es que viene que las teorías que nos hablaban del azar, en todo esto, por ejemplo, en el sentido biológico, viene la primera teoría que encontramos aquí es el darwinismo, ¿verdad? Que viene con la teoría de la selección de las especies. Así es. Como un proceso mecánico, un proceso que se va dando mecánico, donde los más fuertes se adaptan a los cambios que va dando el mundo, y entonces así ese proceso de adaptación va a causar mutaciones que le permitan adaptarse a esos medios. Es un gran aporte, no hay duda, ¿verdad? Es un ejercicio válido. Es un ejercicio que hoy en día está enriquecido. Los biólogos lo ven como poesía. Hoy en día lo dirían, una bonita poesía de Darwin, porque en el sentido no se conocía la genética. Después que se conoce la genética, se ve que las cosas no funcionan tan sencillo como Darwin lo había puesto, ¿verdad? Porque las leyes de la genética te van a dar otras informaciones que no había. Pero sí se ve como un momento necesario de inicio por supuesto, de un proceso de pensamiento. Porque hay una relación de causa-efecto y también de incidencia y también de prerequisito, ¿verdad? De precursor, porque Darwin entonces le diría, ¿y por qué tú serías capaz de hacerlo sin mí? Sin tomar en cuenta mi punto de vista. Exactamente. Entonces no hay duda de que... Porque partiendo de ahí es que vienen muchas investigaciones después. Claro. Que se van a destacar vacíos, incongruencias y cosas muy bien. Pero es partiendo de ahí entonces que hay que decir que hemos llegado al estadio donde nosotros nos encontramos hoy. Así es, profesor. Mire, nos están haciendo señas. Las vías para la demostración de la existencia de Dios, tomistas, normalmente terminaban como usted planteaba, como no se puede navegar hacia el infinito buscando una causa siempre causada, hay que terminar en una causa incausada. Como no se puede marchar hasta el ad infinitum, sino que es necesario concebir el origen. Pero concebir el origen, profesor, ya ahí hay un lunar, ahí hay un detallito que discutir para la ciencia. Pero había que poner un punto de partida y entonces terminaba diciendo él, y ese es Dios. Pero ese es su punto de vista. Después de esta breve pausa, vamos a continuar entonces desarrollando este tema de la evolución y la creación. Pausamos y volvemos en breve. Regresamos con ustedes en Dialéctica porque la verdad importa. Estamos tratando, profesor, un tema muy importante hoy. Estamos hablando del creacionismo, la creación, y el evolucionismo, la evolución. Históricamente, profesor, ha habido un criterio maniqueísta en la gente y en la sociedad de siempre concebir los antagónicos y que
Para que haya día tiene que haber noche, y para que haya el bien tiene que haber el mal, y para que haya la razón tiene que haber la fe. Y entonces siempre se ha hablado de eso. Ese es un ejercicio peligroso, profesor. ¿Sabe por qué? Porque mucha gente, incluso religiosos, justifican la existencia del diablo en la existencia de Dios. O sea, eso termina diciendo que para que haya Dios tiene que haber diablo. Y que por lo tanto el diablo, como el antagónico, es como el que legitima la existencia del otro. Esa visión de los contrarios es como en donde uno legitima la vigencia del otro, como el gobierno y la oposición. Si no hay oposición, entonces el gobierno claudica. Por lo tanto, es necesario que haya oposición. La izquierda y la derecha. Si no hay izquierda, entonces la derecha solo claudica. Y ciertamente la dialéctica, como usted mismo sugería ahorita, y la propia evolución científica implica la lucha de contrarios. Es necesario la antítesis o la antitesis para poder llegar a una síntesis. De modo que ese es un tema interesante, el tema de los antagónicos históricos, y sobre esa base es que hemos hablado con frecuencia sobre la creación y la evolución. Y entonces sería bueno, profesor, referir algunas pinceladas por lo menos a ese fenómeno de la creación, ¿verdad? A esa teoría de la creación. ¿Qué es lo que supone la creación realmente? ¿Qué es lo que supone? Que al principio no había nada, ¿verdad? Y que de repente las cosas comienzan a existir. Comienza a existir el mundo. De repente, donde no había nada. Esto realmente, para la ciencia, al principio no había nada tampoco, diríamos así, ¿verdad? Así es. En este sentido. Y habría materia, en la naturaleza nada se crea, nada se forma, sino que todo está en un proceso de transformación. O sea, una vez que está. Sí, vez que hay materia. Pero si caemos en el infinito. Una vez que hay materia, la pregunta es entonces, ¿cómo vino entonces la materia? ¿Existe desde siempre o comenzó a existir la materia? Si la materia existiera desde siempre, estuviera todo ya perfecto, paralizado, porque ya fuera la eternidad. Es un problema. El problema es que hay un inicio. No, que él te va a decir, sí, como no, ha existido desde siempre. Lo que no ha existido desde siempre es la forma de la materia, porque eso es lo que ha generado la evolución. Es la mutación, el cambio que ha producido el salto que se da en la materia de unas características a otras características. Y eso entonces lo refiere como la evolución. Bien, en este sentido, sí, la teoría de la evolución y la teoría creacionista. En este sentido, hoy en día es difícil ver dónde está la diferencia entre estas, porque es que tanto los creacionistas hoy se valen de los elementos de la ciencia para justificar que la evolución es la misma creación. Sí, la evolución es la creación divina, como lo expresaba Teilhard de Chardin. Eso es que Dios ha creado siempre creador. A través de la evolución es que eso es la creación. Van surgiendo nuevas especies en el proceso evolutivo. Dios va creando siempre. Pero, hoy en día Dios es creador. Pero Dios ha existido. Profesor, Dios ha existido siempre, ¿no es así? Esa es la idea. Es decir, esa es la idea de que Dios es la eternidad. En la religión no hay problema en concebir que Dios ha existido siempre. Y entonces, ¿por qué al religioso pudiera no agradarle que el científico diga que la materia también ha existido siempre? Y bueno, eso lo salva diciendo, bueno, pero Dios no es materia. Lo que pasa es que la ciencia no te dice que ha existido siempre, sino que comenzó a existir y le pone edad cuánto tiempo tiene. Es decir, que la materia comenzó. Sí. Pero y cuando te pone la edad y cuánto tiene el mundo, es la edad de la materia. Es decir, no se habla aquí de la eternidad de la materia. Entonces, la pregunta entonces, y ese es uno de los enigmas, no solo ese, sino cómo dentro de esa materia surge la vida. Sí. Donde no hay vida, ¿cómo entonces surge vida? Comienza a haber vida. ¿Cómo comienza a haber vida? Sí, es un tema interesante. Puede venir vida de donde no hay vida. Alguien da lo que no tiene.
¿Puede alguien dar lo que no tiene en ese sentido? El creacionismo responde a eso. Diciendo... no, ahí el creacionismo responde. Ajá. Porque, mira, hoy en día la ciencia no tiene explicación para eso. Para eso la ciencia no tiene explicación. ¿Cuándo, dónde, en qué condiciones que surge la vida? O sea, no se ha podido reproducir ese elemento bajo ninguna circunstancia. La ciencia, dice usted, profesor, no tiene explicación para eso. Hoy en día la no religión, hay explicación. La religión sí la tiene. Su explicación. O sea, diría, bueno, a través de la revelación, porque dice, bueno, aquellas cosas que no nos quedan claras con la ciencia, aceptemos entonces la explicación que dentro de la fe Dios, a través de la revelación, ha podido manifestar. Y esas serían quizás algunos indicios que podrían dar al científico un punto hacia donde puede apuntar para investigar también, incluso. Podrían ser incentivos. Dios creador, estábamos hablando de Dios creador. Dios creó, ¿qué fue lo primero que creó? Sería ¿qué creó primero? El universo. El cielo y la tierra, el universo, digamos así. Ese sería, no es eso lo que dice el primer día. Sí, pero la tierra es un elemento que limita bastante. Claro, la tierra es un planeta. Sí, sí. Entonces, el universo se supone que trasciende a la Tierra. Claro. Entonces, ya ves que comienza sesgado el juicio, o por lo menos está reducido a la condición del terrícola, que es el que está definiendo el origen de la existencia. Claro, pero y aquí tú ves que si tomamos literalmente el relato, no va a compaginar con el dato de la ciencia, porque la Tierra va a surgir muchos miles de años después de que surgiera el universo como tal, ¿entiendes? Entonces, no surgieron junto la Tierra con el universo, digamos así. La Tierra es parte. En ese sentido. Sí. La Tierra va a surgir después como un desprendimiento del Sol. Y el Génesis hace un análisis. El primer día creó tal cosa, el segundo día tal otra cosa. Tiene que asegurarse de poner el Sol, o por lo menos la Luna, en ese primer día, en eso, porque sin el Sol ni la Luna, ¿cómo tú defines el día? La cuestión es que el relato de la creación fue escrito por un sacerdote que no está interesado en decir la evolución del mundo, sino que lo que quiere es una cosa determinada, decir que hay que descansar el séptimo día. Que Dios trabajó 6 días porque como Dios el séptimo descansó, nosotros debemos descansar y guardar el séptimo. Ese es el sentido. Ese es el propósito, por lo menos inicial. Es un propósito sacerdotal que hay ahí, de llevar a las personas a ese día del descanso. Reducirlo a 6 días y entonces dejar el sabbat, ¿verdad? El séptimo. Para que se guardara. Entonces no podemos tomarlo. Hay que verlo como una parábola, en el sentido como una parábola, para llevarnos a un mensaje y a una práctica de un pueblo que debe mantener ese contacto con Dios y conservar por lo menos un día para mantenerse con ese creador en ese sentido de adoración y de respeto. Profesor, el problema es cuando usted quiere, me refiero a la persona quiere reducir a esa parábola a la ciencia y al proceso científico y decir que, bueno, eso es una parábola, pero ese es el referente a partir del cual ha de plantearse todo tipo de posición, incluyendo la posición científica. Es complicado. La condición nuestra de terrícola, de seres humanos, es complicado, profesor. Este es un tema de eternidad. Este es un tema de infinito y el infinito es infinito. No es tan fácil, es simple. Fíjese, solamente eso que refería, si Dios creó el sol al tercer día, entonces, ¿cómo sabe usted que el primero fue el segundo o que antes estuvo el segundo y el primero? Porque nosotros determinamos los días en sentido general a partir de un recorrido de la Tierra sobre su eje y determinamos los años y etcétera y el tiempo en sentido general, tomando como referencia precisamente al Sol y a la Luna. No es tan simple, es complejo, pero además, ¿dónde estaba Dios cuando realizó la creación? Cuando creó el universo estaba fuera del universo, se supone, porque no existía, ¿verdad? Lo creó.
Y entonces después cuando creó la tierra, que es la referencia luego que se hace, porque en la tierra creó a la persona, Adán y Eva, ¿verdad? Tomó de la materia sin vida y esa materia sin vida entonces le insufló el soplo de vida, sería, y le dio vida. Y a partir de ahí entonces fue materia viva. Pero profesor, eso tiene similitud con el salto que ha planteado el Big Bang anteriormente. El salto, la aparición de la vida ex nihilo que cuestiona uno, pero es también ex nihilo esa aparición de la vida teológica o teísta de Dios, que sopla de su vida con su aliento sobre una materia sin vida y lo convierte en un elemento vivo. Pero el recorrido sigue, profesor, porque después ese sujeto que tiene cuerpo y tiene el aliento, el espíritu o el alma, ese sujeto desaparece en un tiempo breve. Y entonces, ¿qué pasa con ese soplo de vida, con esa vitalidad que es la que le daba movilidad y actividad a esa materia pura y simple? ¿Qué pasa? ¿Desaparece o continúa? Y ahí surge el tema entonces de lo infinito, que ha provocado desde el punto de vista religioso muchos enfoques, como por ejemplo la idea de la reencarnación. Bueno, reencarna en otro ser con otras características que puede ser superior o inferior dependiendo de las condiciones. Pero ¿cuál es el móvil de esa conclusión a la que ha llegado? El móvil es la inquietud de la eternidad, profesor, y del infinito. Claro, pero yo pienso que en el sentido de la ciencia, esa inquietud del infinito y la eternidad pierde relevancia. Pierde relevancia en ese sentido. Eso es en el otro campo de los religiosos. Quizás todo esto está motivado por ese deseo de eternidad, por la idea de la eternidad. Pero en el campo religioso científico. No se va a dar ese elemento. Y en definitiva, porque la ciencia quiere limitarse a dar explicación del fenómeno. Es decir, ¿cómo es que son los fenómenos? Claro, que la ciencia no puede decirnos por qué los fenómenos son así. Yo pienso que la pregunta del por qué es metafísica. Es decir, ¿por qué el mundo tuvo que ser así? Eso no te lo puede decir la ciencia. ¿Por qué tuvo que ser así? Esta puede decir cómo fue. De que no solo te puede describir cómo fue, pero no por qué. No pudo ser de otra manera, ya eso no lo puede contestar. El por qué. Sí. ¿Por qué entonces así? Pero hay un por qué también entonces diríamos. Pero ya es cuestión filosófica, es cuestión metafísica en este sentido y quizás religiosa también. Y ahí es que se produce la amistad entre ciencia y filosofía de la que se ha hablado, ¿verdad? El clic. El de la filosofía, dice usted, profesor, se preocupa por el por qué y el de dónde, y la ciencia se preocupa por la aplicación. La ciencia tendría un carácter aplicado y la filosofía tendría un carácter mucho más general. Esa es la idea. Exactamente. Y del sentido, de buscarle el sentido a eso, porque eso no te lo puede dar la ciencia tampoco. ¿Qué sentido tiene esto? Eso no te lo puede dar la ciencia. Es una pregunta de carácter filosófico y también que va a lo religioso, el sentido de todo esto que te va a buscar. Lo único que la filosofía se va a limitar al ámbito de la razón hasta donde llegue su capacidad de razonar, digamos así, mientras que la religión lo va a suponer. Lo va a suponer en el sentido, pero que aquí convergen, yo diría que hay una convergencia entre estas tres áreas que son la filosofía y la ciencia como caminos de la razón, filosofía y ciencia, y la religión por otra parte como caminos de la fe. Pero que no tiene que haber en este sentido una contradicción total, sino diferentes puntos de vista que pueden ser reconciliables. Y es por eso que hay científicos que caen en el ámbito de la fe y hay personas de la fe que caen en el radicalismo científico también. En el ámbito de la ciencia. Es interesante que, mira Juan, hay un autor que se llama
Francis Lewis, no sé si lo habrá oído mencionar, ese es el padre de la genética moderna, es el descubridor de las leyes de la genética. El verdadero padre. Verdadero padre de la genética. En una entrevista, estuve yo mirando una entrevista, él era ateo, él era agnóstico total, nada con Dios, todas las cosas se podían explicar así. Pero él dice que llegó un momento en que pacientes que él trataba ante el problema de la enfermedad y la muerte, que lo confrontaban con el problema de la muerte, eso le hizo a él cuestionarse muchísimas cosas. Comenzó primero a investigar y a ver perspectivas, esa perspectiva de la que él no era parte. Y él terminó aceptando la idea de Dios. Dice, realmente hay que darle un lugar a Dios en esto. La genética no puede responder muchos de los cuestionamientos. Y así, dice él, llegué también al cristianismo. ¿Será que se rindió, yo vi en la postura de Jesús la respuesta a todas esas cosas. Daba respuesta a todo. Entonces dice, así yo terminé hasta aceptando las ideas del cristianismo. Oye eso, de un científico ateo, mira cómo pudo caer en esto. Pero no iba a llegar ahí por la mera genética, solo haciendo procesos genéticos en este sentido y explicando las leyes de la genética. Es decir, que aún así el proceso de evolución necesita ser visto también desde un punto de vista espiritual. Digamos, como un Dios espiritual que está actuando también en las fuerzas y en los poderes del mundo, que puede incidir, que puede ser el motor de todo este proceso genético y de evolución. Como dirían muchos biólogos hoy en día, se trata de un diseño inteligente. Esto es un diseño inteligente que simplemente a nivel de genética no se puede explicar. Hay un diseñador detrás de todo esto que nos ha diseñado tanto el universo como todo el procedimiento y todo el proceso al que nosotros y las leyes a las que nosotros estamos sometidos. Hoy en día es la idea que más prima es la del diseño inteligente. Claro, profesor, como usted habló de la filosofía y la búsqueda del porqué de las cosas, el filósofo va a preguntar, pero ¿por qué lo diseñó así? Por ejemplo, ¿por qué lo diseñó para que entrara en un proceso de evolución y no lo diseñó evolucionado? Es decir, el diseñador diseñó, ahorita vimos la imagen de la evolución de la especie humana. Ahí la tenemos. Entonces, el diseñador diseñó al último de la izquierda o al de la derecha. Lo diseñó al último de la izquierda. ¿Y qué pasó? ¿Por qué no lo hizo el humano directamente, sino que creó el primate y entonces entró en un proceso del Homo erectus y el Homo sapiens y así sucesivamente? ¿Qué fue lo que creó? ¿Creó un ser humano o creó un animal? Creó un mono. Y ese mono se evolucionó y terminó siendo una persona. Sería lo que le está diciendo el filósofo refiriéndose a ese punto de partida. Pero mire, profesor, ya no están haciendo señas. No, Juan, eso no es posible porque en este punto nosotros estamos en el punto más interesante. Sí, apenas hemos pellizcado el tema. Mira, pero en mi punto de vista, y pienso que es el punto de vista de los científicos, sobre todo del ámbito cristiano, muy especialmente el ámbito católico, es que todo este proceso, desde el Big Bang y todo el proceso de evolución, que es un proceso innegable hoy en día, con los datos de la ciencia, conduce hacia el ser humano, la obra maestra de Dios, a que surja la conciencia y el pensamiento, que es lo más grande que hay en el universo, digamos, la síntesis de todo el universo. Entonces, y eso solo se explica por un ser espiritual que por amor, por generosidad, ha hecho todo esto para que surja un ser que pueda reconocerlo, que pueda serle agradecido, que pueda compartir su gloria. Esta es lo grandioso de todo el proceso de evolución. Y yo pienso que para la fe es un dato maravilloso. Y diría Gonilón, y ese ser espiritual al que usted se refiere, le llamamos Dios. Bueno, señores,
agradecidos de haber contado con ustedes en este programa Dialéctica. Vamos a tener que volver con este tema, probablemente con la presencia del profesor Julián, ¿verdad? Sería bueno que Julián esté. Y un saludo a Lorenzo Jorge, que este tema de seguro es un tema también para el doctor Lorenzo. Pedro Eduardo, ¿verdad? Pedro Eduardo. Bueno, señores, muchas gracias por acompañarnos y será hasta una próxima entrega.